Por los pasados 50 años, Puerto Rico ha acumulado una deuda que sobrepasa los 70,000 millones de dólares. Cada uno de nosotros, los que vivimos en este país, tendríamos que pagar $20,000 para saldar la enorme deuda. Una cantidad ciertamente inimaginable e impagable para la mayoría de los boricuas. Préstamo, emisiones de bonos, refinanciar la deuda pública, más recaudos, nuevos impuestos. Son frases que escuchamos a diario y que resuenan con fuerza como posibles soluciones a la crisis. Durante meses, el gobernador Alejandro García Padilla negó la posibilidad de un impago de la multibillonaria deuda pública que tiene el país. Hoy la historia es otra. Se nos pide sacrificio, unirnos como pueblo y compartir la responsabilidad de la deuda con los bonistas. La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable. Así, Alejandro García Padilla cambió el discurso de 2 años y medio de administración, dejando atrás cualquier celebración de haber arreglado las finanzas públicas. Ann Kruger, exdirectora del Fondo Monetario Internacional, es la autora del más reciente estudio que llevó al gobierno al pronunciamiento que tuvo un efecto inmediato de degradar aún más el crédito del país y a una declaración de la Casa Blanca de que no lanzará un salvavidas. Al fin y al cabo es una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico para resolver. El informe de los economistas concluye que la deuda del país es más grave de lo que se pensaba y recomienda reducir más el gasto en el gobierno, aumentar los impuestos a todos los niveles, reducir beneficios a los trabajadores, que el Congreso exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje y renegociar la deuda. El efecto de soluciones parciales tomadas en el pasado confirma la necesidad de un nuevo acercamiento comprensivo al problema. La radiografía presentada no es reveladora, pues desde hace tiempo se viene alertando de que estaríamos cerca del colapso. Ya el gobernador ha rechazado algunas de las recomendaciones. No avalaré, por ejemplo, ver la educación como un gasto en lugar de como una inversión, ni promoveré reducción al salario mínimo para los trabajadores, entre otras. Otras no, y ha pedido sacrificios. La Fortaleza ha sido escenario de reuniones con figuras de la oposición política y diversos sectores que han salido receptivos, pero cautelosos. A mí me parece que cuando estamos hablando de elaborar un plan fiscal más allá del término de este cuatrienio, es mi responsabilidad, debe ser mi responsabilidad, no solo como presidente del Partido Nuevo Progresista y comisionado residente, como puertorriqueño, de aportar. Y es que está por verse el plan fiscal a largo plazo que trascienda los ciclos electorales, que se presentará antes del 30 de agosto y que se someterá a la evaluación de todos los partidos y grupos de interés. En el interín comenzará el diálogo con los bonistas en la búsqueda de un acuerdo antes de formalizar el impago, escenario que pondría a Puerto Rico ante múltiples demandas. ¿Por qué nos dejaron este desastre? García Padilla intentó sin éxito a principios de año aumentar los recaudos del Estado con un impuesto al consumo de un 16% mediante un IVA. El IVA es lo que necesitamos para transformar a Puerto Rico. Pero un tranque terminó con la aprobación de un aumento en el IVU que comenzó hace menos de una semana y que le producirá al Departamento de Hacienda al mes poco más de $90 millones y al país una contracción económica adicional. Hace unos meses Noticentro realizó una investigación que llevó por nombre ¿Quién tiene la culpa? La deuda de Puerto Rico. Hoy, ante la posibilidad real del impago, es importante que pasemos revista una vez más sobre cómo hemos llegado a este punto y quiénes fueron los responsables. No tenemos sobrantes y cada vez se queda más corto el presupuesto. La deuda crece sin control y no hay una fórmula mágica que sustituya lo que ya no está. Entonces, ¿seguiremos a oscuras en este túnel sin ver la luz al final? Las imágenes de un Puerto Rico arropado por la pobreza, azotado por fenómenos naturales, la casa pobre del Caribe, como se le llamó a comienzos del siglo XX, caracterizaron esas 3 primeras décadas. Ante la vigente práctica de cultivos diversos, se le impuso al país la siembra de caña de azúcar para la exportación. 4 grandes corporaciones estadounidenses
controlaron el sector. Estados Unidos comenzaba a mostrar al mundo los avances que la isla había alcanzado desde 1898, a la par con el refinamiento de las costumbres y la alegría de los habitantes de la pequeña isla del Caribe. En su mejor momento para 1934, un proyecto federal bajó considerablemente la cuota de azúcar de la isla, aumentó dramáticamente el desempleo y la miseria, y se inició una migración masiva hacia la capital. Las imágenes fueron transformándose en la medida en que, en primer lugar, se construían bases militares en preparación para la Segunda Guerra Mundial. Se estima que entre el 1939 y 1948, el gobierno federal invirtió aproximadamente $1.000 millones en gastos militares y en un subsidio sobre venta de ron. Creció la construcción. El cemento se vendió para saldar la deuda de la cementera que había comprado a los Estados Unidos. Y a pequeña escala se desarrolló un proceso de industrialización que servía a la demanda local ante el bloqueo de una guerra de grandes proporciones. La industria marítima, importantísima en la época, quedó prácticamente paralizada. Una enmienda del Congreso permitiría que las corporaciones vendieran bonos sin gravar el crédito del gobierno central. Para 1944, la Autoridad de Fuentes Fluviales emitió $20 millones en deuda. 5 millones en el 45, 50 millones en el 47. Bajo la gobernación del último norteamericano, Rexford Tugwell, y el liderato de don Luis Muñoz Marín, entonces presidente del Senado, se inició un proyecto económico y político que transformaría la estructura social y la trayectoria de la isla. Muñoz había comenzado brindándole esperanza a quienes padecían de hambre y enfermedades. A los desamparados, la mayoría entonces, les enseñó la importancia del voto. Son recuerdos imborrables en mi mente. Muchos de ustedes estuvieron conmigo en aquella grande y noble y pacífica y sencilla hazaña del pueblo puertorriqueño. Mientras que Tugwell, un economista entusiasta de la planificación, ensayó en la isla novedosas técnicas de desarrollo. Se organizaron entonces las agencias públicas que prestarían servicios a la comunidad en toda la isla. El ron que generaba los arbitrios, eso se fue acumulando como una especie de cuenta de ahorro y con eso se financió la inversión en fuentes fluviales y en otras corporaciones públicas. Es decir, que nosotros lo hicimos porque hubo un ahorro y con eso se invirtió. Pasado el conflicto bélico, los productos de nuestra emergente industria se fueron sustituyendo por los importados. Se dio entonces un proceso de privatización. Las empresas Ferré compraron la fábrica de cemento y las demás, con excepción de la de zapatos, que duró 3 años después de la venta. La isla comenzó entonces a utilizar una disposición que a nivel federal eximía del pago de contribuciones a las empresas que mudaran operaciones a Puerto Rico. Así se aceleró la transformación de una economía agrícola a la industrialización. Un proyecto local de incentivos contributivos a las empresas fue vetado por el gobernador Tugwell. Bajo la gobernación de Jesús T. Piñero se aprobó el proyecto. Observan una fábrica de hormonas de Atorrey, que es la aportación que hace Puerto Rico a la ciencia médica. Las cámaras del noticiero captan 3 de las nuevas fábricas que ya están expandiendo sus operaciones. La inauguración de una nueva institución, concretamente la número 100, que se pone en funcionamiento, constituye evento de trascendental importancia. La operación Manos a la Obra estuvo enmarcada en la atracción de capital externo y trajo consigo un periodo de industrialización y de crecimiento económico que duró más de 20 años. Ya con un gobernador electo por los puertorriqueños, se sentaban las bases para un gobierno propio. Y en 1952, el Congreso de Estados Unidos aprobó una constitución para Puerto Rico en los parámetros de una ley de relaciones federales. La constitución prohíbe que se asignen fondos por encima de los recursos con que cuenta el Estado, pero en cualquier caso, cuando escaseen los fondos, tendrá prioridad el pago de la deuda. Los bonos más preferidos del mercado municipal de Estados Unidos eran los de Puerto Rico. Ahí está, salían a las 8:30 y 9 de la mañana y los demás quedaban hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque tenía un crédito incólume.
tenía una garantía constitucional y tenía un gobierno que cuadraba sus presupuestos puntillosamente. El país estaba en pleno proceso de desarrollo de infraestructura a base de préstamos, pero el margen se había agotado y quedaba mucho por hacer. El recién electo John F. Kennedy influyó para que el Congreso enmendara por unanimidad la Ley de Relaciones Federales, pero había que enmendar la Constitución. Se aumentaba el margen prestatario del 10 al 15%. Este es mi mensaje. Muñoz comenzó una campaña agresiva a favor de la enmienda. Se comunicó con los líderes municipales. Se impartieron instrucciones de llevar el mensaje casa por casa. Arriba, vigorosamente, la obra pública que es base de todo el progreso. El 10 de diciembre, el gobernador, junto a más de un 80% de los puertorriqueños, aumentaron el margen de la deuda. 5 días más tarde, Kennedy visitó a Puerto Rico. Para 1960, la deuda pública de Puerto Rico ascendía a 573 millones. Para 1965 se había duplicado. Y te paso el poder de gobernador que el mismo pueblo me otorgó a mí, a ti, Roberto Sánchez. La gobernación de Roberto Sánchez Vilella se caracterizó por la prudencia en el gasto y sobre todo en la planificación. Sánchez Vilella entregó un presupuesto balanceado y consobrante, por última vez en nuestra historia. El país había experimentado transformaciones en las expectativas de vida y también en los estilos y costumbres. El ingreso per cápita en 1940 era de $125 anuales. En 1968, 1.200. También había aumentado el presupuesto de la isla. En 1940 eran $14 millones. Para el 68, 925. Los automóviles que en 1940 fueron 27.000 habían aumentado a 700.000 al final de su término. Entró en momentos de transición entre las industrias livianas y las de alta tecnología y capital, las petroquímicas. La isla ofrecía grandes incentivos y poco riesgo a las refinerías que fomentarían empresas satélite de los derivados de petróleo que serían exportados a Estados Unidos con preferencia. A la vez crearían industrias locales relacionadas. Desde el principio de su instalación, el Congreso fue reduciendo las cuotas de nuestras refinerías hasta que años más tarde su operación fue perdiendo importancia para todas las partes. Una tras otra, las plantas petroquímicas fueron colapsando. Quedó la contaminación y la incertidumbre. La deuda de Puerto Rico, el impago. En breve regresamos con más de este especial de Noticentro. La crisis del petróleo en los 70 y el fracaso del modelo de las petroquímicas empujó a la isla a otra difícil situación. ¿Quién tiene la culpa? El impago. La crisis petrolera y el colapso del modelo de las petroquímicas con la Corco lanzó a la isla en una recesión económica profunda. Era el principio de los años 70 cuando además se tambaleaba el beneficio contributivo de la sección 931 del Código de Rentas Internas Federal. Una de las características que tenía la sección 931 era que un inversionista venía a Puerto Rico, se establecía y tenía los beneficios de esta sección, pero al momento de la exención local que se le concedía, tenía que liquidar la corporación. Porque si se quedaba y repatriaba las ganancias, estas ganancias estaban sujetas a contribuciones federales. Por eso, según este experto en asuntos contributivos de la Asociación de Industriales, el mecanismo de las 931 fue perdiendo popularidad y el Congreso buscaría eliminarlo, lo que dio paso a la sección 936. Nos salvó a nosotros la 936 en el 1976. Casi acabándose el cuatrienio de Rafael del 73 al 76. Don Juan Agosto Alicea, quien ocupó varias posiciones en gobiernos populares, explicó que el Estatuto 936 le dio un segundo aire al sector industrial manufacturero del país. Este permitía a las corporaciones repatriar sus ganancias, sin embargo, tendrían que pagar al gobierno local un impuesto de salida, el llamado toll gate tax, que podría llegar hasta el 10%, pero en la práctica nunca fue mayor de un 4%. Asimismo, se incentivó la inversión de esos fondos en proyectos locales. Pero le permitió entonces a estas compañías a mirar a un poquito más a largo plazo.
Por eso que, sobre todo en la industria farmacéutica, aquí tenemos compañías que están desde el 1960, 1965 y todavía están en Puerto Rico, porque a través de la 936 tuvieron la oportunidad de reestructurarse y quedarse. Este nuevo beneficio provocó un auge, un boom económico que convirtió el sector de la manufactura en el más importante motor económico de la isla y a Puerto Rico en la envidia de los países en desarrollo, según nos cuenta el reconocido banquero Arturo Carrión. Solamente imagínate que se establezca una fábrica como Pfizer, por ejemplo, o que se establezca una fábrica como American Home, que estaba en Guayama, Abbott, toda esa gente estaba aquí. Y entonces esa gente empleaban cientos y en algunos casos miles de personas. Para finales de los años 80, las empresas acogidas a los incentivos en la sección 936 representaban un 20% de toda la manufactura, pero su impacto en la economía era extraordinario. Mantenían casi 100,000 empleos en toda la isla. Ese número siguió aumentando hasta alcanzar 160,000 para principios de los años 90. También representaba el 83% de todas las exportaciones y el 82% de toda la producción. El ingreso neto en la manufactura ascendió a 4.286 millones de dólares, que representa el 47% del ingreso neto de Puerto Rico. El exgobernador Carlos Romero Barceló, durante su segundo mandato, reconocía la importancia de este sector que encabezaba compañías de alta tecnología como las farmacéuticas. Le seguían la industria de ropa y textiles, alimentos y las refinerías. Era un buen negocio para Puerto Rico, que además inyectó miles de millones de dólares a la banca local. El total era 18 billones de dólares que estaban en la economía financiando actividad elegible, financiando actividad comercial. Floreció la economía. El factor multiplicador de las 936 fue fundamental. Por cada empleo en la manufactura 936 se estima que se crearon por lo menos 3.3 empleos indirectos. Pudimos incentivar que nuestros padres y algunos de nosotros pudiéramos perseguir otras profesiones como profesiones científicas, ingeniería, donde nos hemos convertido en unos monstruos en Puerto Rico. Aprendimos a hacer gerencia mundialista a través de las oportunidades con estas 936, ya de ingenieros, contadores, excelente oportunidad para los abogados. Y ahí comienza entonces una nueva dimensión de Puerto Rico en términos de la farmacéutica. Pero nuevamente el modelo era igual, importamos capital, importamos la habilidad empresarial y nosotros, ¿qué le ponemos? Pues los químicos, los ingenieros, el desarrollo de infraestructura, energía. Así florecieron pequeñas y medianas empresas y hasta los grandes centros comerciales se hicieron más grandes. Finalmente, tras 20 años de vigencia y bajo la administración del gobernador Pedro Rosselló, se le dio el gran jaque mate a las 936. Ay, algo bien doloroso, porque son 23 años. Algo bien doloroso, éramos una familia. El economista Elías Gutiérrez nos habla del factor político en esta decisión. La 936 perece ante un ataque de dos fuerzas polarizantes en los Estados Unidos. Los republicanos de derecha y los demócratas de izquierda, que se unen para atacarla diciendo que aquello era mantengo corporativo. Y a eso se le unen los puertorriqueños que van allí a pedir que acaben con esa cosa por la lucha esa loca que hay aquí del estatus. Y entonces tuvieron tremendo éxito. Acabaron con la 936. Pero funcionarios de la administración Rosselló aseguran que el fin de la 936 era inevitable. La sección 936 de 1976, ya en 1982, 6 años más tarde, ya no existía igual. Porque Reagan le metió mano en el 82 y creo que le metieron mano otra vez como en el 86. Porque en el 86 fue cuando entonces don Luis Ferré fue con Hernández Colón a Washington y todo tipo de cosas. Pero ya ese era para el segundo ataque, no era para el primero. Y estaban chipping away. ¿Por qué? Porque era un trato especial temporero. El primero que estaba tratando de eliminar la 936 era Clinton, y el gobernador lo sabía. O sea que era una decisión del Partido Demócrata de eliminar la 936. O sea, y allá en Washington aparentemente eso estaba escrito en la pared.
Y había muy poca cosa que podía hacer la administración aquí. Entonces la administración aquí, lo que yo anticipo que estaba haciendo, a base de mi recuerdo, era que estaba tratando de crear algunas iniciativas, algunos mecanismos que pudieran en una forma u otra neutralizar el efecto negativo que pudiera tener una eliminación de la 936. Una de las cosas que trajo eso fue que fue una eliminación gradual. La sección 936 sería eliminada en un plazo de 10 años, pero el país tendría tiempo para asimilar el golpe y buscar una nueva fórmula de desarrollo económico. Eso, lamentablemente, es lo que no ocurrió. Se eliminó la 936 sin tener el sustituto, porque yo creo que la 936 no es sagrada, yo no estoy diciendo que no hay otra manera de hacerlo, pero oye, tienes 15.000 millones en la economía de Puerto Rico, tienes a las farmacéuticas operando 100% de producción, todas las píldoras se están haciendo en este país, y de momento tú eliminas eso, las píldoras se nos fueron para Irlanda, para Singapur y para otros países del mundo, se fueron para afuera los 15.000 millones de Puerto Rico, porque tú esperabas que pasara. Eso derrumbó al país porque se tomó unas decisiones ideológicas. Economistas y expertos coinciden en que la eliminación de la sección 936 fue devastador para nuestra economía y un factor determinante en la crisis actual. Hablamos con el pasado presidente del Colegio de Contadores Públicos. Lo que pasa es que tú solicitas que te quiten algo bueno, que es tu modelo de producción, de creación de empleo bien remunerado, etcétera, cuando tienes algo que vas a correr paralelo. O sea, yo tengo un automóvil y digo, te voy a dar el automóvil y no tengo ni una bicicleta al lado. Eso fue lo que le pasó a Puerto Rico. Ante la ausencia de un modelo económico de producción, el primero en sentir el efecto de la desaparición de la sección 936 fue la banca. Se le da un periodo de 10 años, lo que llaman un enable activity, por 10 años, para ir phasing out la compañía. Muchas de las compañías lo que hicieron fue que estiraron sus decretos. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de los fondos no hubo un phase out, fue cliff. Quiere decir que aunque las empresas podían disfrutar de los beneficios contributivos durante 10 años más, el dinero que mantenían en la banca salió de golpe del país. Los demás sectores de la economía sentirían el cambio poco a poco a lo largo de la próxima década. Vivíamos en el mundo de la fantasía, porque a pesar de lo mal que podíamos ser como país, y seguíamos aumentando nuestra ineficiencia y la falta de funcionamiento, en las 936 era un dulce tan grande que seguíamos comiendo langosta como quiera. Se elimina la 936, el Congreso dice, no voy a ser malo contigo, te voy a dar 10 años. Y nos dan 10 años. ¿Y a qué apuesta el país? No a prepararse para el cambio en su economía, apuesta que va a conseguir algo sustituto. Y seguimos gastando igual, como si las 936 no se puedan acabar nunca. Al final del día, Puerto Rico perdió miles de empleos y cientos de industrias, y el Tesoro Federal no ganó nada, como explica el economista Gustavo Vélez. Fueron por el lado de que tumba esto porque vas a aumentar los recaudos al fisco federal. Esa fue la discusión bajo Clinton que llevó a que se eliminara. ¿Y cuál fue el resultado? Que muchas de estas plantas se hicieron CFC. El gobierno federal cogió cero ingreso nuevo porque las otras se fueron y ahora tienes una economía sin un motor porque no se sustituyó, y tienes el gobierno federal inyectando, las transferencias federales han aumentado de 10 a 11 billones a 18 billones. Así que el punto de vista fiscal para Estados Unidos fue malo, y para Puerto Rico fue peor. Tampoco eso allanó el camino para la estadidad, así que el sacrificio fue para todos, a fin de cuentas, en vano. ¿Cómo llegamos a este impago? ¿Quién tiene la culpa? Regresamos con más después de estos mensajes. La deuda de Puerto Rico creció sin control durante las pasadas décadas, aun cuando la economía estaba saludable. Ya hablamos del gran crecimiento económico durante la época de las 936. Aunque había margen prestatario, al parecer a nadie le preocupó que la deuda había que pagarla. Seguimos con más de este especial. ¿Quién tiene la culpa? El impago. La elección de Luis Ferré como gobernador de Puerto Rico marcó un cambio en la trayectoria política del país.
Un industrial ponceño, educado en los Estados Unidos, formado en el capitalismo y la estadidad, rompe con la sucesión histórica del Partido Popular y el estadolibrismo ante una división interna del PPD. Las campañas políticas serán entonces más agresivas y más costosas. La promesa de un cambio radical en las cosas se hará constante en la nueva competencia. Pero esa transformación tiene que verse en periodos de 4 años. Transformar un país pobre, aunque en crecimiento, en una gran metrópoli requiere planificación, optimismo y sobre todo una gran inversión. Dado el buen crédito de la isla, el mercado de bonos estaba más que disponible. Para acabar con los arrabales con rapidez, se comenzó la construcción acelerada de edificios multipisos. La autopista de Ponce a San Juan fue el proyecto emblemático de aquella administración. Nos reunimos hoy para inaugurar un tramo adicional de la autopista San Juan-Ponce. Roberto Sánchez Vilella había comenzado un tramo y diseñado lo demás. La gran tarea en marcha está descrita por el gobernador Ferré. Nuevas vías de comunicación cómodas y modernas para hacer nuestras vidas más placenteras. La obra en proceso había que anunciarla. ¡Carreteras en acción! ¡Haciendo el futuro! Y justificarla. Las carreteras son las vías del progreso de nuestro país. Desde enero del 69 hasta el presente, la Autoridad de Carreteras ha construido y reconstruido más de 2.550 kilómetros de carreteras. El puente tiene un costo aproximado de cerca de $500,000 y fue construido en un tiempo récord de 9 meses. El gasto público iba creciendo. Se aprobó la concesión de un bono de Navidad obligatorio a todos los empleados públicos y privados. 3 proyectos de ley que habrán de aumentar el sueldo a todos los empleados públicos de Puerto Rico por $30 mensuales, o sea, en total $360 al año. Esto incluye policías, maestros y todos los demás empleados públicos que comprenden 94,000 empleados. La deuda no era tan grande entonces, pero se duplicó. A otros correspondería tomar más préstamos para terminar o mantener lo ya iniciado, además de diseñar su propio catálogo de promesas. A mí me encanta. Prácticamente todos los gobernadores han duplicado la deuda heredada. Lo hizo don Luis A. Ferré, también Rafael Hernández Colón durante su primera administración. Fueron años difíciles por la crisis petrolera, pero en lugar de implantar una política de austeridad, Hernández Colón casi duplicó la deuda. Creó la Corporación Azucarera, adquirió la compañía Navieras y la Telefónica. Bueno, la Navieras fue una corporación pública que nosotros compramos, ¿te acuerdas? Adquirimos algo de la empresa privada y creamos una corporación pública. Y la compramos perdidos y perdimos un montón de millones de pesos. Suerte que la vendimos y salimos de eso. Pero se sigue pagando la deuda. Bueno, es que la deuda, todavía estás pagando la deuda de la Corporación de Azucarera. Ninguna de esas es ya propiedad del gobierno, pero se creía entonces que el gobierno debía convertirse en proveedor de empleos y que debía compensar la falta de inversión. Y el gobierno pasa a tomar la posición que tenía el sector privado de crear empleo, y de ahí es que empieza en los 70 y pico, 80, es que empieza el gobierno a decir, ok, pues yo soy el padre de protector, así que yo tengo que crear empleos y empleo. A Rafael Hernández Colón se le adjudican $2.991 millones. Así, la deuda total de Puerto Rico se elevó a $5.587 millones para el año 1976. En el 1977 entró la administración de Carlos Romero Barceló. Fue la primera tras la aprobación de las 936. También enfrentó una recesión ocasionada por los altos costos del petróleo. El presidente Ronald Reagan implantó recortes en el gobierno federal. Descarto de entrada la posibilidad de remediar la posible pérdida de fondos federales con incrementos paralelos en el presupuesto de Puerto Rico. Sin perspectiva de futuro, tal acción impondría sobre generaciones futuras un sacrificio más penoso que el que la generación presente pretendería evitar. En otras palabras, no cogeremos fiado para que nuestros hijos y nietos
paguen la cuenta luego. Al gobierno de Romero se le hizo más difícil emitir nueva deuda. Enfrentó una degradación del crédito del país y el Senado Popular limitaba el radio de acción del gobernador. A Romero se le adjudican otros 3.106 millones de nueva deuda en sus 8 años de administración, para un total de 8.693 millones de dólares. El próximo turno de Hernández Colón en la gobernación duró 8 años. En ese tiempo tuvo que defender la permanencia de la sección 936, que ya era objeto de ataques en el Congreso. La 936 se mantuvo y la economía creció robusta, manteniéndose en territorio positivo. La isla celebró con bombos y platillos el 5º centenario del descubrimiento. Se reconstruyó la zona norte del Viejo San Juan, se construyó el pabellón de Puerto Rico en Sevilla. La segunda administración de Hernández Colón aumentó en otros 5.129 millones de dólares la deuda. El gran total ya va por 13.822 millones de dólares. Y así llega la década de los 90. Por eso decidí dedicar todo... Un nuevo gobernador estadista asumió las riendas del país. La eliminación de la sección 936 se hizo realidad, pero el gobierno parecía confiar en que la inversión pública sería un buen sustituto y se embarcó en grandes obras de infraestructura. 12.000 millones de la deuda de Rosselló, y tú encuentras la central Cambalache allá en Arecibo, que produce energía. Tú encuentras el tren urbano, tú encuentras el Coliseo en el centro de convenciones, la PR10, la extensión de la autopista, no sé cuál es el número, que viene desde Fajardo hasta Salinas. La obra de infraestructura que se hizo justifica esa... Yo te diría que sustancialmente. Puede haber errores como en cualquier otra administración, pero sustancialmente el dinero que se utilizó en esa administración, hay obras que creó infraestructura para provocar crecimiento económico. Fueron obras que impactarían favorablemente la opinión pública, aun cuando casi todas costaron mucho más de lo estimado. Por ejemplo, el superacueducto se suponía que costaría 300 millones de dólares. El costo real fue de 340 millones. El Coliseo de Puerto Rico debía costar 124 millones de dólares, pero al final se pagó el doble, 230 millones de dólares. Y la joya de la corona, el tren urbano, se suponía que costaría 1.000 millones de dólares, pero su costo final fue mucho mayor. Nosotros nos enteramos del concepto. Nos enteramos de las cantidades originales y criticamos los aumentos desde lo que fue el estimado original hasta lo que fue el costo final. ¿Qué fue cuánto, el estimado original? Mi mejor recuerdo es que era 1.200 millones y terminó en 2.400 millones. Y lo construiste con deuda. Pero ¿y la operación? La operación te pierde más de 80 millones al año. El tren urbano produce 10 o 15 millones y los costos operacionales excede por 80 millones. Sin embargo, ninguna de estas obras de los 90 se compara en gasto con la reforma de salud. Yo creo que el GOBE se la comió con esto. Con la tarjeta de seguro de... Que de hecho empezó con el pie izquierdo, pues no tuvo la inyección de dinero esperada de la malograda reforma a nivel federal. La reforma de salud se implantó en el mismo primer año de la administración Rosselló, en el 1993. En Fajardo, pero al siguiente año ya estábamos en Guayama. Y de ahí subsiguientemente se estableció en toda la isla sin analizar los problemas que presentaba la reforma en Fajardo. El exsecretario de Salud para el 1993 explica que la tarjeta de salud era una promesa de campaña, un compromiso que se impulsaría al costo que fuera necesario. Puerto Rico tiene un sistema de salud que costaba 4.500 millones y brincó a 1.200 millones. Luego hablan de dónde salió el déficit estructural de 1.000 millones. O sea, gran es achacado a la reforma de salud. Volvemos al populismo. La reforma de salud es el programa de gobierno con approval rating más grande que tiene el gobierno. Entonces, populistamente ningún gobernador toca eso. Ningún partido toca el tema de la reforma.
La administración del gobernador Pedro Rosselló le añadió a la deuda pública la cifra de $10,000 millones. De esa forma también creció la deuda extraconstitucional, donde se ubicaba todo lo que no provenía del Fondo General, como por ejemplo la deuda de las corporaciones públicas, que se supone que sean autosuficientes, que generen sus propios ingresos, pero en la práctica casi ninguna lo es. Esas corporaciones son un truco para poder cumplir con la restricción constitucional en la letra fina. Entre salud y acueductos tenían el 61% de los 1.5 billones. Porque acueducto se privatizó en el 1995 y hasta el 2002 acumuló un déficit acumulado en esos 7 años que estuvo privado de 990 millones de pesos. ¿Quién pagó eso? El Banco de Fomento. Y si bien es cierto que los megaproyectos a su vez crearon un movimiento económico en torno a la construcción, estos empleos, sin embargo, terminarían con el fin de las obras y lo que quedó fue una economía en picada, con las 936 en conteo regresivo y sin sustituto. No ha habido otra vez un modelo consistente de desarrollo económico para Puerto Rico. Y así, en la superficie, el país parecía vivir una época de bonanza económica. Debajo de eso, se cocinaba la gran crisis que no tardó en aflorar. El fin de la era Rosselló dejó una deuda pública de $23,822 millones. En la década de los 90, la deuda aumentó dramáticamente. A principios de los 2000, ese ritmo ascendente continuó. ¿Quién tiene la culpa? El impago. Vamos a unos mensajes y en breve regresamos. En las elecciones de noviembre del 2000, Puerto Rico eligió a su primera gobernadora. Esa administración de Cilia Calderón tuvo también su responsabilidad en esa deuda de $70,000 millones que tenemos hoy. Así. El siglo comenzó con la elección de Cilia Calderón como gobernadora del país. Así me ayude Dios. Proyectándose como una gobernante distinta a su predecesor, libre de corrupción y con una meta de sana administración. Pero ante sus hombros tenía una deuda pública alta ante unos proyectos de infraestructura realizados, algunos inconclusos. Que ella terminó esas obras y a ella se le adjudica esa deuda. O sea, por ejemplo, el centro de convenciones lo terminó bajo la administración de Cilia y se le adjudica esa deuda. Y en toda la administración ha habido obra, pero tú te buscas cómo se gastó 2001, 2004, fue menos la cantidad de préstamos que cogieron, pero cogieron préstamos. Había unos grandes proyectos, 3 de ellos, Tren Urbano, Choliseo y Centro de Convenciones, que no estaban financiados todavía. O sea, se habían comenzado, había unas porciones de dinero financiado, pero fíjate que el Centro de Convenciones se termina de construir en la administración Acevedo Vilá. Dice José Izquierdo, miembro del equipo de Cilia Calderón para ese entonces, que el gobierno tuvo que entrar en otro gasto, volver a comprar hospitales que habían sido vendidos ante comunidades desprovistas de servicios médicos primarios. El ataque de las Torres Gemelas en Nueva York incidió negativamente en nuestra economía como en la del resto del mundo. Mientras continuó su gestión, Cilia Calderón enfatizando en su proyecto emblemático, las comunidades especiales. Los ojos de ustedes está mantener el proyecto de las comunidades especiales fuera del partidismo político. Las comunidades especiales todavía están por ahí y los proyectos son de autogestión. Son proyectos importantes, no es que no sean importantes, pero no son proyectos que te lleven a un crecimiento de 3%. Tú necesitas proyectos hard. El proyecto, luego de 8 años de investigaciones de la legislatura, encontraron 27 comunidades que no se hizo el trabajo adecuadamente o se hizo mal. Dentro de lo que es un programa de gobierno, ¿verdad? Quiere decir que se falló en 7% de las comunidades. Entonces, pues, si tú lo midas eso como una nota, ¿verdad? Pues el 93% de las comunidades hubo un grado de satisfacción, te voy a decir que perfectamente. Así que, en ese sentido, yo
Si lo tuviera que hacer todo otra vez, lo haría otra vez. Sila Calderón recibió la deuda pública en 23.822 millones de dólares y la aumentó en otros 10.000 millones de dólares. La elevó a 33.942 millones de dólares. 3/4 partes de la deuda de Puerto Rico se origina en los gobiernos de Luis Fortuño, de Aníbal Acevedo Vilá y de Sila Calderón. En el 2001, lo primero que el Banco de Fomento no tenía liquidez. Había cerca de 1.4 billones de dólares en préstamos para cuadrar la tarjeta de salud, en préstamos a acueducto para bregar con los déficits de acueducto y un sinnúmero de adelanto más a otras corporaciones públicas. Juan Agosto Alicea perteneció a esa administración y reconoce que se aumentó la deuda para coger prestado, para cumplir promesas de campañas que suponían gastos recurrentes, y cuenta que a finales de la administración de Calderón, Acevedo Vilá, entonces candidato, movió fichas para que se hicieran préstamos que le dejaran con dinero en caso de ganar. O cogemos el préstamo o no le damos el aumento, y yo quedo mal con mi gente, que les prometí 4 años corridos de 100 pesos, que fue una promesa agresiva, porque la cosa no estaba buena. Pero como esa promesa se hace en las elecciones, ella no sabía cómo iba a recibir el gobierno, que fue lo que yo le alerté a García Padilla en el 2012. Entonces, ¿qué pasa? Aníbal reaccionó como político. Pero si tú no haces eso, perdemos las elecciones. En plena reunión. Y fue más lejos. ¿Por qué en vez de 500 no coge 550 y aumenta la aportación que hace el gobierno central al plan médico, que aportaba 50, lo sube a 100? Una vez Aníbal Acevedo Vilá en el poder, los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer, con una legislatura de oposición, y que asuma esta obligación libremente, comenzó a hablar de responsabilidad fiscal. No estoy aquí para asignarle culpas a nadie. Estoy aquí para aceptar la responsabilidad total por el futuro de Puerto Rico. El primer gobernador que empezó a hablar de responsabilidad fiscal, y yo lo apoyé hasta lo último, fue Aníbal. Pero entonces vino el conflicto político, el cierre del gobierno, y se le doblaron las rodillas. Porque si no, no lo dejaban hacer nada. Un tranque presupuestario provocó un evento que para los economistas marca un antes y después: el cierre del gobierno. El presidente de la Cámara me ha dicho en un tono burlón: sí, yo he visto su rostro de congoja en los últimos días. Si necesita un pañuelo para sus lágrimas, me avisa. No podemos seguir creyendo en cuentos. Nuestra gente se queda en la calle. La gente salió a las calles y también lo hizo el gobernador. Caminó desde la fortaleza hasta el Capitolio, un trayecto de gran polarización, pero no hubo resultados inmediatos. Una comisión integrada principalmente por líderes religiosos sesionó durante muchas horas para elaborar una buena noticia. La Cámara cedió parcialmente, se abrió el gobierno, se degradaron los bonos. La recuperación no ha llegado. El panorama económico bajo Acevedo Vilá, con una legislatura de oposición, se complica al concluir la transición que comenzó 10 años antes y salen definitivamente del panorama las 936. Acevedo Vilá subió la deuda en 12.990 millones de dólares. Se la dejó a Luis Fortuño en 46.932 millones de dólares. Como gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el gobernador Fortuño, una vez en el poder, habló rápido de una reestructuración gubernamental y de la medicina amarga. La Ley 7, que irónicamente contenía en su título una expectativa de que la misma salvaría el crédito del pueblo de Puerto Rico. El gobierno podrá estar quebrado, pero Puerto Rico no lo está. Siempre se ha dicho que había que reestructurar el gobierno, y eso se dice hacer una reingeniería del gobierno, y yo soy de los que dice que sí, que hay que hacerlo. ¿Eso no fue lo que pasó? Lo que pasa es que tú lo tienes que hacer de una manera inteligente.
Y yo creo que se hizo deprisa. Por ejemplo, tú veías familias donde el esposo y la esposa se habían quedado sin empleo. Bajo Luis Fortuño se aumentó la capacidad de Cofina, la corporación del Fondo de Interés Apremiante, creada por Acevedo Vilá, para viabilizar más préstamos. Fortuño le inyectó más dinero proveniente de los impuestos sobre la venta, quitándole dinero al Fondo General y fortaleciendo un aparato cuyo fin es poder tomar más dinero prestado. En vez de nosotros todos los años aprobar un presupuesto donde dijéramos, pues estamos asignando $600 millones del Fondo General para el pago de estas deudas, de estos bonos, lo que vamos a hacer es que el Fondo General no va a recibir dinero del sales tax hasta que se haya llenado el vaso hasta arriba de lo que todos acordamos que Cofina necesita. Cuando se empiece a desparramar el agua de ese vaso lleno sobre el platillo aquí, del Fondo General, pues lo que se desparrame es lo que va para el Fondo General. Pero primero se recauda lo de Cofina. Si no hubiésemos hecho eso, no hubiese habido la capacidad de ir al mercado en los momentos en que se fue al mercado a estar emitiendo GIOs. Bajo la administración Fortuño, la deuda subió y el Producto Nacional Bruto bajó dramáticamente. Mira la deuda aquí, esta gráfica arriba, casi a 8 o 10%, y mira la economía acá abajo, que eso abona la teoría de Carlos. ¿Sabe? La deuda no solamente representó un efecto en la economía, porque el problema es que como te convertiste en una economía abierta, que no necesariamente atada a producción, pues esa deuda literalmente lo que hace es que tiene un efecto que el dinero entra y sale, ¿sabes? No hay un efecto multiplicador en el sistema y se usó mucho para gastos operacionales, para que no creaste acervo nuevo de capital dentro del sistema productivo. Así que tú tienes ahora... Y no se invirtió. Luis Fortuño elevó la deuda en $17.828 millones para dejarla, al entregar el poder, en $64.760 millones. Del 2001 al 2013, con 3 gobernantes, la deuda subió dramáticamente en $39.772 millones, principalmente por préstamos para pagar gastos recurrentes. Alejandro García Padilla, en 2 años y medio de administración, le ha aumentado a la deuda pública $4.435 millones, para elevar hasta el momento la misma en aproximadamente $69.195 millones. ¿Quién tiene la culpa? El impago. Desde mucho antes y aún después de aprobarse nuestra Constitución, el país ha estado a merced de fórmulas diseñadas desde el Congreso para atender situaciones económicas suyas de cada tiempo que cambian o eliminan unilateralmente de acuerdo a sus prioridades. El pueblo de Puerto Rico no es propiedad mía, ni de ustedes, ni de nadie, es propiedad de sí mismo. Mientras las casas acreditadoras fomentaron el endeudamiento. Tú tienes 3 trabajos, o sea, tienes BKP, tienes los viejos y tienes y se te va uno. Y tú sigues tu mismo nivel de gasto. Entonces pues empiezas a coger prestado. Pero ¿qué pasa? Los préstamos se hacen para pagarse. ¿Quién tiene la culpa? La falta de un modelo económico a largo plazo que mantenga una brecha cerrada entre la deuda y el desarrollo económico. Gota a gota, desmedidamente, estamos llegando al fondo del barril. Las píldoras se nos fueron para Irlanda, para Singapur y para otros países del mundo. Se fueron para afuera los 15.000 millones de Puerto Rico. Esperaba que pasara. El fanatismo político nos ha impedido sentarnos en una misma mesa para simplemente ponernos de acuerdo. No se puede, no se pudo, no se puede y no se va a poder porque la senadora Muñoz dice que no se puede. Yo prefiero mejor perder un pescado antes de perder la tarjetita. Ese es el poder de la salud. El presidente de la Cámara me ha dicho en un tono burlón: sí, yo he visto su rostro de congoja en los últimos días. Si necesita un pañuelo para sus lágrimas, me avisa. ¿Quién tiene la culpa?
Los datos están ahí. Ha sido durante los pasados 22 años, bajo las administraciones de Pedro Rosselló, Sila Calderón, Acevedo Vilá y Luis Fortuño, que la deuda se ha disparado en 55.715 millones de dólares, lo que representa el 81% del total de la deuda que hoy tenemos. ¿Quién tiene la culpa? Somos un país que durante décadas ha sido mal administrado. A través de los años hemos visto como casi todos los gobiernos han sido incapaces de administrar responsablemente a nuestro Puerto Rico. Ya hemos visto quiénes han sido responsables de hipotecar al país. Esa deuda que ahora el gobernador admite es impagable queda ahí como fiel testigo de la incompetencia de quienes verían llamados a guiarnos bien. Hasta aquí este especial de Noticentro. ¿Quién tiene la culpa? El impago. Buenas noches.